Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy tenemos que comentar obligadamente lo que ha pasado en el Vaticano, porque la prensa mundial se ocupa precisamente del nuevo perfil del Papa León XIV, que tomó el nombre de León XIII, el Papa más reconocido en la Iglesia Católica por el completo del socialismo cristiano. Fue el que creó la encíclica Rerum Novarum de las Cosas Nuevas, donde establece una doctrina frente al socialismo que estaba empezando a nacer en el mundo, y la advertencia de lo que iba a ser el comunismo, pero también la condena a lo que iba a ser el fascismo y el nazismo, en una línea intermedia donde tomar lo mejor del socialismo y lo mejor del liberalismo para tener un desarrollo extraordinario del ser humano. Y el Papa ha sido bien recibido por todos. Más adelante vamos a tener la primera entrevista en Venezuela con un robot, una dama robótica, y veremos la inteligencia que tienen para contestar estas preguntas, sobre todo sobre el Papa, la perspectiva que tienen con el Vaticano y la oportunidad de elegir al Papa hoy en día, que es latinoamericano porque vivió y se hizo sacerdote y predicó Agustino en Perú, y el Papa Francisco lo privilegió siempre, llevándolo cerca de él, y va a continuar la obra pero con más serenidad. El nuevo Papa León XIV deploró el declive de la fe en favor del dinero, el poder o el placer durante la primera misa de su pontificado, en la que llamó a la Iglesia a ser un faro que ilumine las noches del mundo, y llamó sobre todo al compromiso de la Iglesia con los pobres como Jesús, que se dedicó precisamente a los marginados, a los desposeídos, y seguir esa línea sin irrumpir y sin romper con lo que ha sido la tradición católica de 2000 años, donde una época inclusive hubo papas casados y muy jóvenes, con 18 años, e inclusive papas que no eran cardenales, pero hoy en día la Iglesia tiene que reformularse, y es lo que el Papa León XIV puede hacer. Veamos. El Papa León XIV ofreció el viernes la primera misa de su pontificado. Robert Francis Prevost, elegido la víspera al término de 2 días de un incierto cónclave, llamó a la Iglesia Católica a ser un faro que ilumina las noches del mundo. Hoy no son pocos los contextos en los que la fe cristiana se considera una cosa absurda para personas débiles y poco inteligentes. Contextos en los que se prefieren otras seguridades como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer. Come la tecnologia, il denaro, il successo, il potere, il piacere. Prevost nació en la ciudad estadounidense de Chicago en 1955, en el seno de una familia con orígenes en varios países como España y Francia, y en 2015 obtuvo también la nacionalidad de Perú, donde ejerció de misionero y de obispo en Chiclayo. Su designación ha despertado esperanza en el mundo, con sus llamados a la paz en la línea de su predecesor Francisco. La verdad que habló muy bien del Papa Francisco, entonces entiendo que sigue la misma línea de él. Fue muy emocionante cuando también habló en español. Estamos aquí una semana visitando Roma y ha sido una gran oportunidad para ver al nuevo Papa, ver a un Papa estadounidense. Creo que va a tener un impacto significativo en la Iglesia. Somos muy afortunados de estar aquí en este momento. Estamos deseando ver lo que se viene para la Iglesia. La defensa de los migrantes fue una constante durante el pontificado de Francisco. Meses atrás, cuando aún era cardenal, Prevost criticó la política migratoria de los Estados Unidos de Donald Trump. Pero según la prensa italiana, fue el cardenal Timothy Dowland, el hombre del presidente estadounidense en el Vaticano, quien negoció sus apoyos en el cónclave, como ya hiciera en 2013 con la elección de su predecesor. De acuerdo con los medios, los purpurados de Estados Unidos hicieron bloque. Prevost recibió también el apoyo de África y Asia, y al final de quien figuraba como gran favorito el italiano Pietro Parolin. Expertos consideran que los cardenales votaron por la continuidad, aunque al mismo tiempo esperan que el nuevo Papa adopte un enfoque más formal que su predecesor. Estuvimos en Roma y conversamos cuando lo visitamos en nombre de la revista Diplomacia, y vamos a dedicarle un número también al nuevo Papa. Conversamos con él ampliamente sobre Venezuela, e incluso conversamos con el cardenal Parolin en la noche, donde tocamos temas de América Latina. Es para los católicos muy importante poder estar cerca del Vaticano alguna vez, como para los musulmanes. Entre los 5 pilares del Islam está aquel que debe venir una vez a la Meca. Es lo que hacen los mayores ya cuando creen que han cumplido un papel en la vida, poder ir a la Meca. Así también los católicos y cristianos, ir a Roma es fundamental. Pero en nuestras iglesias podemos también invocar a Dios y al Cristo, y sobre todo a la responsabilidad que tenemos en la obediencia al Papa. Les decimos que hoy
Por primera vez en Venezuela tenemos la posibilidad de entrevistar un robot que viene del lejano oriente y le preguntaremos al robot para ver qué es su opinión sobre el Papa y el futuro de la Iglesia Católica, una novedad en la televisión venezolana, y haremos tal vez algunas en el futuro conversaciones con la robótica y con este robot que por primera vez llega a Venezuela. Vamos a un editorial de hoy y seguimos después con los invitados de siempre. El Vaticano, en su doble función política como Estado nacional, y tiene vinculación con unos 140 países y además referencia en el mundo de la diplomacia y las relaciones internacionales, pero el Vaticano como iglesia también como expresión de la religión más importante en el planeta y antigua, con 2000 años, solo superada por el judaísmo, pero con una expresión popular mucho más restringida y muy cerca del Islam, que es posterior al cristianismo. Hoy tienen una referencia nueva en el Vaticano y en Roma con el Papa León XIV. El nuevo Papa sigue los pasos de León XIII. Hemos dicho siempre que León XIII, lo recordamos, por la doctrina social de la Iglesia, por el planteamiento frente al mundo del trabajo, por las advertencias frente a lo que iba a ser el capitalismo y sobre todo el socialismo, porque en 1891 León XIII publicó la encíclica de las cosas nuevas, Rerum Novarum, un texto importante del catolicismo contemporáneo, en que tocó directamente la cuestión obrera y criticó a lo que venía prefigurándose como el socialismo y que después vinieron como expresiones políticas el nazismo, el fascismo y el comunismo soviético, pero permitió que los partidos socialcristianos, demócratas cristianos y los movimientos cristianos intervinieran en el debate entre esas dos grandes corrientes de pensamiento, capitalismo y socialismo. Por eso, al elegir el nombre de León XIV, el cardenal Roberto Prevost, elegido papa por los cardenales reunidos en cónclave, se ha puesto en la línea de un ilustre predecesor. Es evidentemente una referencia directa a León XIII, confirmó Matteo Bruni, jefe de la sala de prensa del Vaticano, después que se revelara la identidad del nuevo Papa en el balcón de la Basílica de San Pedro. Además, esa referencia directa que hizo el Papa al hablar de los agustinos busca reencontrar en San Agustín, más que en Santo Tomás, en las órdenes más conservadoras, inspiración para un cristianismo más cerca del pueblo. El Papa Francisco, que por su parte había elegido el nombre también de San Francisco de Asís, había hecho referencia a que dedicó la vida a los pobres. Vimos cuando ayer se pronunció el nombre del nuevo Papa, en la elección de Pedro al trono los observadores le dieron como un candidato serio por su capacidad para unir y apaciguar a la Iglesia, pero para gran parte del público era desconocido Robert Francis Prevost, que es el 267 Papa de la Iglesia Católica y el primero en provenir de Estados Unidos, aunque su nacionalidad es peruana y tiene herencia italiana y española. Cuando el humo blanco apareció en la chimenea de la Capilla Sistina el jueves 8 de mayo, poco después de las 6 de la tarde, los espectadores todavía apostaban por la victoria de Pietro Parolini, pero sorprendió porque este sacerdote de la Orden de San Agustín, con el nombre del reinado de León XIV, esta elección se sitúa en el nuevo pontífice en la continuidad de León XIII, el Papa que formó la doctrina social de la Iglesia y que fue con su encíclica, como decíamos, en 1891, la que abrió al mundo de los católicos a la cuestión social. Es la promesa de un pontificado anclado en la modernidad y preocupado por los pobres, los marginados, los excluidos. Es la misma tesis de las periferias de la que había hablado Francisco y a la que León XIV rindió cálido homenaje. Es un Papa extraordinario y la Iglesia Católica seguro irá por el buen camino.